de la pared celular, cómo es en grosor y extensión de la pared celular. Hemos visto los diferentes mecanismos de comunicación que tiene la pared celular, que son los plasmodesmos, las punteaduras, etcétera. Entonces, con todos ya ese conocimiento y la importancia que tiene lo que es la pared celular dentro de las estructuras de los vegetales, el día de hoy vamos a ver la otra diferencia que es muy importante, que viene a ser la vacuola. Esta vacuola es de mucha importancia dentro de los vegetales, ya que cumple funciones específicas para mantener el funcionamiento de la célula vegetal. Esta vacuola más o menos es, como se podría decir, una bolsa de mercado, así yo le llamo, ¿no? Una bolsa de mercado. Nosotros vamos al mercado para cocinar y compramos cebolla, locoto, tomate, carne, arroz, fideo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es nuestra bolsa de mercado. Y en la célula vegetal, la vacuola más o menos cumple esa función, porque tiene muchos componentes dentro de su estructura que va a permitir el funcionamiento de la célula, así como nosotros compramos cebolla locoto para cocinar, lo mismo, ¿no? La vacuola más o menos. Yo hago esa comparación para que ustedes puedan entender así de mejor manera, ¿ya? Entonces, decimos que la vacuola o las vacuolas, porque la vacuola se va formando desde una gotita, ya se fusionan 2, 3, 4, 5, 6 gotas, así que por eso se hace bastante grande, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos dicen de las vacuolas? Nos dicen que son organoides en forma de cavidades o sacos, que está lleno de líquido, casi siempre agua, que está rodeada por una membrana vacuolar. O sea, lo que nos está diciendo que la vacuola tiene una membrana que va a controlar el movimiento, o sea, la salida y entrada de moléculas de y hacia el citoplasma. Entonces, la vacuola tiene una membrana que es una membrana que le protege, y esta membrana permite ese intercambio de sustancias o de compuestos que están dentro de la vacuola, lo del citoplasma. También nos indican que la principal causa de formación de las vacuolas es a través de la fusión de múltiples vacuolas, ¿no? Hemos dicho que se van fusionando a medida que va creciendo la célula, estas se van fusionando, ¿no? Son generadas por la propia célula al crear una membrana cerrada que aísla un cierto volumen celular del resto del citoplasma, ¿no? Es una membrana que le está envolviendo. Y también nos dice que esta vacuola puede llegar a ocupar entre un 70 y 90% del volumen celular. Se está ocupando entonces un espacio que es bastante grande. Y en esta figura lo podemos observar a esa vacuola, fíjense, una vacuola que se pone en la parte media, que está protegida por una membrana. La membrana que le protege a la vacuola se denomina tonoplasto. Anoten bien claro, ¿no? Esa membrana que está protegiendo a la vacuola se denomina tonoplasto. Esta vacuola se ha ido formando por la fusión justamente
de las vacuolas pequeñas, ¿no? Porque el agua no entra de golpe dentro de la célula, a veces entra de gota en gota, que esas células, que esas gotitas se van uniendo y al final forman esta vacuola bastante grande. En este citoplasma van acompañados los otros organoides. Aquí tenemos el aparato de Golgi, tenemos al cloroplasto, tenemos a mitocondrias, peroxisomas, aquí está nuestro núcleo, etcétera, ¿no? Está el resto de los organoides que le están acompañando, pero esta vacuola está ocupando entre el 70 y el 90% del volumen total de la célula. Entonces, es un organoide bastante grande y que va a permitir también el intercambio de compuestos, o es que va a distribuir todos los compuestos que están dentro de esta vacuola hacia la parte del citoplasma para que la célula cumpla con la función específica que tiene, ¿ya? Dentro de esta vacuola podemos encontrar muchos compuestos, o sea, puede estar lo que es los lípidos, los carbohidratos, pueden estar proteínas, pueden estar los taninos, pueden estar los pigmentos, puede estar los cristales, etcétera, que son todos aquellos componentes que van a servir para el funcionamiento de esta célula, ¿ya? Entonces, nos dicen que la membrana de la vacuola se llama tonoplasto. ¿Por qué se llama tonoplasto? Tono, en realidad, los tonos nos dicen que es la tensión, ¿no? Porque no se olviden, la vacuola, si el mayor componente es el agua tiene bastante fuerza. Esta agua tensiona internamente, ¿no? Entonces, lo que es la membrana va a soportar toda esa tensión interna de la vacuola, ¿no? Que hay una presión, pero a veces bastante fuerte, ¿no? Y la cual va a generar todo el movimiento interno de los compuestos que están dentro de la vacuola con el citoplasma. Y acá mismo nos dice, ¿no? Se llama así, nos dice, porque está siempre en tensión. Y esto es debido a que en el interior de la vacuola hay una elevada presión osmótica, la cual genera un flujo de agua que solo resulta detenida por la rigidez o las fuerzas de la reacción de la pared. Entonces, no solamente está implicado en aguantar toda esta tensión, mantener la rigidez, es la vacuola conjuntamente con la pared celular. Aquí tenemos nuestra vacuola, que es todo esto de una célula, el tonoplasto, que es la membrana que le protege, ¿no? La membrana, aquí pueden ver las dimensiones, además el espacio, que es bastante grande, el volumen que está ocupando dentro de la célula, lo que es la vacuola. Entonces, ¿qué decimos de la vacuola? Decimos que la vacuola es un órgano de las células vegetales.
aunque eventualmente puede verse en células procariotas. Se ven en células procariotas, ¿no? Porque son gotitas de agua, ¿no? Estas vacuolas, pero que no tienen significancia, pero sí están presentes. O como también en las células animales, vamos a tener siempre pequeñas vacuolas, ¿no? Así, grupitos que va formándose de agua, pero no cumplen una función específica dentro de esa estructura. Entonces, las vacuolas nos dicen que son compartimentos cerrados, limitados por la membrana del tonoplasto, que contienen diferentes fluidos. Aquí nos está diciendo algunas composiciones, que son el agua, puede haber aceites esenciales, proteínas, almidón, enzimas, pigmentos, aunque algunos casos también contienen sólidos. Entonces está claro, volvemos a repetir que la vacuola es como una canasta de mercado, ¿no ve? Donde tiene todos aquellos productos que nos va a servir para cocinar, ¿no? En este caso, la vacuola tiene todos esos componentes que la célula requiere o necesita para un funcionamiento normal, ¿no? ¿Quién le va a proporcionar agua, aceites, proteínas, carbohidratos, etcétera? Va a ser la vacuola para que esté funcionando normalmente con el resto de los organoides que vienen a ser el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, núcleo, etcétera, no todos aquellos otros componentes que se encuentran dentro de lo que es el citoplasma. En las células, nos dice, donde se encuentran las vacuolas, ejercen muchas funciones diferentes. Entonces, nos están indicando más o menos cuáles podrían ser las posibles funciones que realizan las vacuolas. Por ejemplo, nos dice, son orgánulos muy versátiles y sus funciones muchas veces van a depender del tipo de célula. Entonces, lo que nos está indicando que la función de la vacuola podría variar dependiendo del tipo de célula, del tipo de tejido y también del órgano al que pertenecen. Y no solamente de esto, sino que también del estado de vida del organismo, o sea, en qué está juvenil, adulto o embrional, ¿no? O sea, eso también va a depender. Pues me gustaría que ustedes anoten, porque esto es muy importante saber, que las funciones de la vacuola puede variar dependiendo del tipo de célula, del tipo de tejido, del órgano al que pertenecen y también del estado del organismo que es parte. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Por favor, me gustaría que respondan. Perdón, Lice, Sí, ¿será que ingeniera. pues Sí, está entendido, ingeniera. Sí, está bien. Por favor, no tengan miedo, consultar. Si no entienden, no me molesta el repetir, por favor. Me molesta cuando tengo exámenes malos, o sea, mis exámenes que las respuestas sean malas, ¿no? No me molesta el repetir, por favor, les digo, o sea, hasta ahorita lo que estamos haciendo, estamos indicando qué es la vacuola, ¿no? Estamos diciendo la importancia que tiene la vacuola dentro de las células vegetales.
Estamos indicando que la vacuola tiene una membrana que se llama tonoplasto, ¿no? Dentro de la vacuola tenemos muchos componentes que la célula necesita para funcionar. Hay glúcidos, lípidos, carbohidratos, taninos, pigmentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos diciendo que también que la función de estas vacuolas va a depender también de qué tipo de célula estamos hablando, de qué tipo de tejido, si es tejido de protección, de absorción, etcétera, ¿no? De qué tipo de órgano, estamos hablando de las hojas, del fruto, de la flor, etcétera. Y además de la edad que pueda tener el organismo también, si es un organismo embrional, un organismo que está en crecimiento o es un organismo adulto. ¿Comprendido? Eso es lo que hasta ahorita más o menos estamos indicando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se Sí, entiende, Liceo. jóvenes? Ya. Entonces, también nos indican que las vacuolas se encuentran en una gran variedad de organismos, ¿no? Puede estar en las plantas terrestres, que es todas las que nosotros vemos más o menos que crecen en la tierra, las algas que mayormente encontramos en las aguas retenidas y también en una gran parte de los hongos, ¿no? Que son estos microorganismos que a veces nos producen daños por enfermedades, ¿no? Y también se han encontrado, nos dicen, en muchos protozoarios y se han descrito unos órganos similares en algunas especies de las bacterias. En las bacterias no hay, ¿no? También nos están señalando que su estructura, como es de esperar, va a depender de las funciones, sobre todo si pensamos en las proteínas integrales de la membrana que permiten el paso de diferentes sustancias al interior y hacia el exterior de la vacuola. O sea, nos está indicando que este tonoplasto, que es la membrana de la vacuola, ¿no? En su estructura tenemos proteínas que se llaman integrales. Y a través de estos canalículos de estas proteínas, eso nos está indicando, pueden pasar diferentes sustancias, ya sea al interior de la vacuola, como también al exterior de la vacuola. No se va a permitir el intercambio, ¿no? Entre lo que es el citoplasma y lo que es la vacuola. Pueden entrar y salir a través de ese canal que está formado por estas proteínas integrales. ¿Cómo es que se forman? Nos dicen, ¿no? Que ya hemos indicado, se va formando esto, lo que es en el citoplasma, donde la mayoría se forman por la fusión de múltiples vesículas membranosas. Lo que es la vacuola nos dice también que no tiene una forma definida, o sea, no podemos decir que es redonda, que es ovalada, etcétera, sino que se va a ir acomodando internamente de acuerdo también a la disponibilidad de espacio que va a tener. Por eso no tiene ninguna forma, sino que va a depender de las necesidades también que pueda tener esa célula. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Las vacuolas alimentarias, nos está identificando ya a un tipo de vacuola, ¿no? Se forman durante la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Anoten, por favor. La fagocitosis se dice que es la comida de la célula. La fagocitosis es a través por lo cual entra ciertas sustancias
dentro de la célula. ¿Ya? ¿Entendido? Esa es la fagocitosis. O también en otros organismos a esto se le llama endocitosis. Fagocitosis, endocitosis. Esta fagocitosis entonces hace que muchas de las células realmente estén muy bien, ¿no? Y que van desempeñando papeles muy importantes sobre la regulación del contenido de agua en las células. Entonces, no solamente dentro de la vacuola vamos a encontrar agua, sino que a través de esta fagocitosis, o lo que se llama la endocitosis, van ingresando ciertos componentes dentro de la vacuola y que estando dentro va a ser muy importante para mantener la integridad de la célula. O sea, va a ser muy importante porque de esto va a depender el resto de las actividades de la célula. Entonces, la formación, estamos indicando, inicia desde que la célula también empieza a crecer. A medida que crece la célula, estas vacuolas pequeñas que son de agua se van fusionando, ¿no? Hasta que llegan a formar una sola vacuola cuando la célula es adulta, ¿no? A veces esta vacuola hace que el citoplasma esté más próximo también a la pared celular, porque se ubica en la parte media y desplaza, ¿no?, todo aquello hacia las partes externas, ¿no? Y aquí nos señala la estructura de la vacuola y nos van recalcando también que está rodeada de una membrana simple, que es el tonoplasto. Ya sabemos qué significa el tonoplasto. También nos dice que esta membrana es selectiva. ¿Qué quiere decir selectivamente permeable? Que esta membrana no es que va a dejar pasar a todos, sino que va a dejar pasar aquellos compuestos o sustancias que son necesarias para la actividad de la célula. Y nos indica también que esta membrana de la vacuola interviene especialmente en el mantenimiento de la turgencia celular y el crecimiento. ¿Qué quiere decir la turgencia celular? La turgencia es cuando la célula tiene buena cantidad de agua. El agua es el que le va a dar la turgencia a la célula, porque si perdemos agua, las células se deshidratan y empiezan a arrugarse, no se deshidrata, arrugamiento ya de las células o de los tejidos. Entonces, esta membrana va a regular esa turgencia para poder mantener vivos a los que son las células que están en crecimiento. Otra es la habilidad de las vacuolas de poder captar, almacenar agua que va a permitir el crecimiento en las plantas con muy poco gasto de material. O sea, si tenemos, nos está diciendo más o menos buena cantidad de agua dentro de nuestras células vegetales, ¿no? También vamos a permitir que crezcan estas plantas y regulando un poco los gastos
de las sustancias o los componentes que tenemos dentro de esta estructura. Entonces, nos dice que dentro de su interior las vacuolas tienen sustancias fluidas, que son el jugo vacuolar, donde este jugo está constituido por agua y una variedad de compuestos orgánicos y también inorgánicos dentro de las estructuras celulares. Entre estos están de reserva, como los carbohidratos, que son los azúcares y proteínas. Estamos de desecho, como los cristales y taninos. Están también los que se consideran como venenos, que para nosotros son los denominados alcaloides y determinados glúcidos, que van a servir a la planta de defensa contra los herbívoros, ¿no? Estos también es parte de la defensa que tienen los vegetales para defenderse de los animales que comen hierbas, ¿no? Está también dentro de esta estructura lo que es el ácido málico, y esto quiero que tomen mucha importancia, que son los pigmentos hidrosolubles. A veces decimos los pigmentos se encuentran en los plastos nomás. No, también se encuentra en la vacuola. Y estas son preguntas claves, ¿no? Siempre yo les pongo en el examen señalar o indicar cuáles son los pigmentos de la vacuola y cuáles los pigmentos de los plastos, ¿no? Entonces, los pigmentos de la vacuola son el grupo de los antocianos, que pueden estar en la gama de rojo, violeta, azul, que todos estos dan un color característico a muchos de los órganos vegetales. Entonces no nos olvidemos, les vuelvo a recalcar, que dentro de la vacuola tenemos estos pigmentos que dan los colores rojo, violeta, azul, que son los antocianos, ¿ya? El contenido vacuolar, ya lo hemos dicho varias veces, pero vamos a seguir sobre eso para tener un buen entendimiento y comprensión. Al interior de las vacuolas, en el jugo celular, que ya hemos señalado anteriormente, se encuentran una gran cantidad de sustancias, hemos dicho, ¿no? Orgánicas e inorgánicas. La principal de ellas siempre va a ser este componente, que es el agua, junto a otros componentes que se encuentran en la planta. Además, nos dicen que las vacuolas contienen típicamente sales y azúcares y algunas proteínas en disolución. También hemos hablado de las proteínas integrales que se encuentran en la membrana vacuolar, que es por este canal que se realiza el intercambio. Asimismo, nos señalan que debido al transporte activo, ustedes saben, puede haber transporte activo y transporte pasivo. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia? Porque ya saben, todo es ganarse puntitos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un transporte activo y un transporte pasivo? A ver, ¿hay alguien que me pueda responder o todos están durmiendo?
Eh, Inge, un activo es el que te genera ingresos y el pasivo es el que no te genera ingresos. A ver, a ver, a ver. El transporte activo requiere de un aporte de energía ATP, yo creo que ingeniera, ¿Ya? y el otro no. Ah, muy bien. ¿Tu nombre, hija? Ábalos Dana. Ábalos Dana. Lo que dice la compañera Dana es lo cierto. Cuando hablamos de un transporte pasivo, anoten, es sin gasto de energía. A ver, ejemplo, a ver, otro ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Es cuando nosotros hacemos un barquito de papel, por ejemplo, y lo colocamos en el río, ¿no? Cuando dejamos que este barquito de papel siga el curso del agua por ese río, a eso se le llama transporte pasivo, que no hay ningún gasto de energía. Pero si yo agarro el barquito de papel y pongo en contracorriente del agua, a eso se le llama un transporte activo. Y este transporte activo, para llevar en contracorriente, necesita energía. Como decía Dana, que nosotros la energía siempre vamos a representar como ATP, ¿no? Porque hablamos de una energía metabólica, por eso hablamos de la energía que está simbolizada por el adenosintrifosfato, que viene a ser el ATP. ¿Entendido, jóvenes? ¿Está claro? Transporte activo, transporte pasivo. Sí, Sí, Inge. ingeniera. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Entonces, lo que nos decían, ¿no ve? De la vacuola, debido al transporte activo, que es con gasto de energía y retención de ciertos iones por parte de la membrana del tonoplasto, los iones se pueden acumular, nos dicen, en el líquido vacuolar en concentraciones muy superiores a la del citoplasma exterior. O sea, va a haber una mayor concentración dentro de la vacuola comparado con el citoplasma. Y nos dice también que a veces la concentración de un determinado material es suficientemente grande como para formar cristales. O sea, dentro de la vacuola, a veces nos indica cuando hay mucha concentración de cierto material, va a ir formando cristales. Estos cristalitos nosotros podemos observar en el tomate claramente. Si ustedes parten, por ejemplo, un tomate por la mitad y lo ponen al sol, van a ver que van a ver cristalitos que brillan en la pulpa del tomate. Entonces, hoy día agarren un tomate, pártanlo a la mitad y pónganlo al sol, van a ver cómo va a brillar, ¿no? Esos cristalitos que se van formando en la pulpa. Y también nos dice algunas vacuolas pueden ser ácidas, como por ejemplo de los cítricos. En los cítricos su característica es tener la acidez. Por eso utilizamos el limón, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vacuola nos señala que tiene un lugar de concentración de pigmentos, que hace rato ya habíamos indicado dentro de la estructura, que son los colores azul, violeta, púrpura, rojo de las células vegetales, que usualmente están dentro del grupo, esto ya estamos repitiendo por favor, del grupo de las antocianinas, ¿no? Las antocianinas vamos a encontrar mayormente en las frutas y verduras que tienen las coloraciones tendientes azul, violeta, púrpura y rojo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están señalando aquí, que vean, esto es una célula vista al microscopio
donde podemos observar que todos ellos tienen una violeta tendientes a rojo. Es en esta gama, ¿no?, de azul, violeta, púrpura, rojo, que estos pigmentos podríamos encontrar nosotros en algunas frutas y también las verduras, ¿ya? Esto es para observar. Esto es cuando es una célula bastante turgente. Aquí tiene su vacuola, que es bastante grande, está ocupando un buen espacio dentro de lo que es el citoplasma. Y aquí tenemos una vacuola que está perdiendo su agua, entonces se está reduciendo lo que es el citoplasma y por lo tanto la pared también se va a ir arrugando, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que esté esta vacuola, porque esta vacuola al final también va a definir lo que es el tamaño de la célula, va a permitir la turgencia también de la célula, ¿no? Fíjense, esto es una célula normal con una vacuola que está totalmente turgente, que está funcionando muy bien. Aquí esta vacuola está perdiendo bastante agua, ¿no? Se está arrugando nuestra célula. Entonces, esta membrana vacuolar, que es el tonoplasto, va a depender de las características más destacadas de los tipos de vacuolas. Hemos dicho que hay varias vacuolas dependiendo del tipo de célula, dependiendo del tipo de tejido, dependiendo del estado de ese microorganismo también, ¿no? Entonces, en las plantas nos dice que esta estructura se conoce con el nombre de tonoplasto y no solo ejerce funciones de interfase o de separación entre los componentes del citosol y los luminales de la vacuola, sino que al igual que la membrana plasmática, es una membrana con permeabilidad selectiva. Esto ya habíamos indicado, es selectivo, no es que deja pasar a todos, sino que va a decir, tú sirves, tú no sirves, tú entras, tú no entras, ¿no? En las diferentes vacuolas, la membrana vacuolar es atravesada por distintas proteínas integrales. Estamos repitiendo que estas proteínas integrales son los canalículos por los cuales van a pasar las sustancias, ¿no? Estas membranas tienen funciones en el bombeo de protones, nos dice, en el transporte de proteínas, en el transporte de soluciones y en la formación de los canales. Ahora, estas son las funciones que cumple una vacuola dentro de los vegetales. Podríamos indicar muchas, pero esto es como un resumen, más que todo, en lo que es el citoplasma y la vacuola. Entonces, señalamos. Y nos dice, ¿no?, entre las muchas de sus funciones elementales, las vacuolas realizan las siguientes tareas. 1. Es la presión de turgencia, esa presión del agua que tiene que soportar, ¿no? Las células se hinchan gracias a las vacuolas, lo que aumenta el color verdoso a fin de regular la transpiración. O sea, ¿quién va a evitar la transpiración o va a permitir? Son las vacuolas a través de esto que se llama la presión de turgencia. Otra de las funciones nos dice que son centros de degradación. O sea, que lo grande puede convertir en pequeño, ¿no? Las vacuolas favorecen en la degradación de moléculas y el reciclaje de sus componentes dentro de su célula
por esto que son las enzimas hidrolíticas. ¿Quién me dice qué son las enzimas? A ver, participen, jóvenes. ¿Qué son las enzimas hidrolíticas? ¿Están durmiendo, jóvenes, o están despiertos? ¿O ya se han abusido de la clase? Jóvenes. Ingeniera, es una reacción en la que una sustancia se rompe con el componente más simple por reacción con las moléculas de agua. Más o menos estás por ahí. Disculpe, ingeniera, las enzimas son para la degradación de sustancias o alimentos. Bueno, también participan. A ver. Nombres de las dos personas que han participado. A ver, díganme quién son. Zamiro Mitagrajeda, licenciada. Ábalos Dan. Grájeda. Zamiro Mitagrajeda. Mitagrajeda, ya. La señorita. Ábalos Dana, ingeniera. Otra vez la Ábalo. Está bien que participes, hija. Que todos aprendan de ti. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre las enzimas? Nadie dice nada, parece que estoy dando clase a muertos. Parece que no están ni respirando siquiera. ¿Qué pasa, jóvenes? Anoten, las enzimas son catalizadores de toda reacción química. Y justamente por esta característica de ser catalizadores químicos de toda reacción química, permiten lo que decían sus compañeros, la degradación de las moléculas. A eso se debe, que justamente si no hubiesen enzimas específicas para cada reacción química que esté ocurriendo dentro de la célula, entonces no tendríamos ninguna actividad. Las actividades estarían nulas. Ahora, con eso se les aclara, jóvenes. Sí, Inge. Muy bien. Otra de las funciones de la vacuola es el almacén de sustancias. Es una bolsa de mercado, si quieren pónganle así para que nunca se olviden. Las vacuolas actúan como centros de almacenamiento de sustancias como azúcar, proteínas, lípidos, carbohidratos, taninos. Tiene una infinidad de componentes dentro de esa estructura, por eso es como un almacén de sustancias. Estamos más o menos comprimiendo en tres las funciones de la vacuola. El aguante de la presión de turgencia como un centro de degradación y un almacén de sustancias. Tenemos tres que lo estamos en realidad concentrando en eso, las funciones o la importancia que tiene la vacuola dentro de las células vegetales. Además de esos tres importantes funciones, decimos que aíslan del citoplasma productos también secundarios que son tóxicos del metabolismo, como la nicotina. La nicotina
que es la que se encuentra en ciertas especies, ¿no? La vacuola tiene esa capacidad también de aislar en el citoplasma estos productos secundarios que son dañinos para algunas actividades que se van realizando dentro de la célula. Luego decimos que el incremento del tamaño de la vacuola también va a incrementar el tamaño de la célula. Así que, además de esas tres funciones, estamos aumentando algunas más, ¿no? Que también está separando estos productos secundarios, que participa en la determinación del incremento también del tamaño de la célula. Y aquí nos están recalcando, esta es la tercera vez que ya estamos hablando, de los pigmentos que son del grupo de las antocianinas, que están presentes en flores, frutos y los vegetales, ¿no? Por favor, no se olviden a estos pigmentos de la vacuola, que son un grupo especial, ¿no? Que se llaman las antocianinas, que podemos encontrar en flores, en frutos y vegetales. Y aquí tenemos algunos que son específicos de la membrana de la vacuola, que es el tonoplasto, y que nos indica sus características. Repitiendo, es selectivamente permeable, hace una selección. Hace las incorporaciones al interior de la vacuola, pero selectivamente de las sustancias o metabolitos que puedan estar presentes. Este tonoplasto va a ser responsable de la turgencia celular, porque es el que va a permitir entrada o salida del agua, también va a regular, ¿no? A través de los canales que decíamos de proteínas integrales, ¿no? Que está en el tonoplasto, y va a permitir incorporar y almacenar agua con muy poco gasto de energía, ¿no? Casi va a ser un transporte pasivo, quiere ser ahorrativo, o sea, lo que es el tonoplasto. Y aquí están los tipos de vacuolas. Habíamos dicho que hay diferentes tipos de vacuolas, dependiendo de la célula, del tejido o del órgano vegetal, ¿no? Aquí están las vacuolas pulsátiles, que estas son las que extraen el agua del citoplasma y la expulsan al exterior por transporte activo. Se está gastando energía en expulsar hacia afuera a través del transporte activo. Ya sabemos, transporte activo es gasto de energía. Luego están las vacuolas digestivas. Se produce la digestión de sustancias. ¿Por qué se produce esta digestión? Por la presencia de las enzimas hidrolíticas, ¿no? Porque las enzimas son los catalizadores de toda reacción química. Entonces, a esa digestión que se realiza gracias a esas enzimas, y una vez digeridas pasan al interior de la célula y los productos de desechos son eliminados hacia el exterior de la célula. Lo que no se usa se bota, ¿no? Luego están las vacuolas alimenticias. Su función, dice bien claro, alimentar, nutrir, ¿no? Y esto es a partir de lo que va a ser la membrana celular y del retículo endoplasmático. Entonces estamos señalando los tipos de vacuolas diferentes
que van a depender del tipo de célula, tejido u órgano en el que se puedan encontrar. Por ejemplo, si hablamos de alimenticias, tenemos que hablar de los órganos que son los frutos, ¿no? Que es lo que nosotros consumimos, ¿no? Pues van a estar en ese tipo de tejidos o de células que son parte de estos productos alimenticios de los vegetales. Ahí están. Es así como estas vacuolas digestivas van ingresando. Estas vacuolas digestivas en su interior tienen bastante contenido de enzimas, ¿no? Y las vacuolas pulsátiles mayormente están en los protozoarios, que son los organismos simples, ¿no? Este es un organismo pluricelular. Entonces, las inclusiones celulares que son parte de esta vacuola están entre las denominadas hidrofílicas, las que son las sales orgánicas. Estas sales orgánicas que están dentro de la vacuola son aquellas que son existentes en el suelo, ¿no? Que la planta absorbe, que son los cloruros, los sulfatos, los fosfatos, nitratos, calcio, magnesio, potasio, carbonato de calcio, cistolitos. Todos estos son a través de los tejidos de absorción. Entonces tenemos estas sales orgánicas, están los cristales. Estos cristales son productos finales de ciertos procesos metabólicos. Vamos a encontrar cristales de sales de calcio, oxalato de carbono, caroteno, alcaloides, vitaminas, saponinas, proteínas, etc. Esto es lo que ustedes van a ver en las prácticas, por ejemplo, que estos cristales, como van a observar, y lo que les daba el ejemplo hace rato del tomate, en la pulpa del tomate se ve fácilmente estos cristales, o en la tuna también van a ver en su pulpa, etcétera, ¿no? Las formas de estos cristales pueden ser drusas, haces de zafidio, arenilla cristalífera, ¿no? Entre las inclusiones hidrófilas que están dentro de esta vacuola van a estar las sales orgánicas, los cristales y las formas de estos cristales que van a depender de la especie que se va formando, ¿ya? Pero también están lo que son los carbohidratos, ya les había dicho, ¿no? Tenemos los monosacáridos, entre los monosacáridos la glucosa, que es el azúcar mucho más simple. Están los disacáridos, que están presentes en aquellos cereales de los cuales se hace la cerveza. Y estos los polisacáridos, que son aquellos compuestos azúcares que están mezclados con los no azúcares, ¿no? Aquí está el almidón, por ejemplo. Podemos... la celulosa también es un polisacárido. Dentro lo que es en los vegetales podemos encontrar diferentes polisacáridos, ¿no? También dentro de esto están los alcaloides. Se supone que los alcaloides antes lo utilizaban siempre como veneno para deshacerse del enemigo, ya sea animal o personas también, ¿no? Utilizaban estos alcaloides. Ahora, estos alcaloides actualmente se utiliza en la medicina, ¿no? Y se lo utiliza más que todo como analgésicos, ¿no? Solamente que se les utiliza
en cantidades menores, ¿no? O cantidades bajos, se podría decir, ¿no? Entonces, alcaloides son compuestos químicos no nitrogenados. Aquí hay algunos ejemplos: la atropina, estricnina, la morfina, papaverina, cocaína, quinina, solenina y la armalina, perdón, ¿ya? Dentro de los componentes también está lo que es este látex. El látex es un compuesto que se utiliza en la industria bastante, ¿no? Tiene la característica de ser jugo lechoso de color blanquecino, amarillento, a veces anaranjado, rojo, que están presentes en los tubos laticíferos, ¿no? Este látex se utiliza para la fábrica de las pelotas, de los tenis, las llantas de las movilidades. Todos ellos son parte, componente importante de lo que va a ser la bacoa. Entonces, a todos estos le llamamos inclusiones hidrófilas. Hidrófilas, por favor, estoy aclarando, ¿no? Porque ahora vamos a ver otro tipo de inclusiones, que son las hidrófobas. ¿Quiénes están dentro las hidrófobas? Tenemos a los lípidos. Estos lípidos pueden considerarse a los aceites o grasas, ¿no? Aceites en forma líquida, las grasas en forma sólida. Estos también son sintetizados por las plantas, las semillas y los frutos. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, los lípidos? Encontramos en el girasol, en el maní, podemos encontrar en la palta, ¿no? Entonces, hay muchos de los productos, como semillas y frutos, que contienen esta inclusión hidrófoba que vienen a ser los lípidos. También están las esencias o aceites esenciales, ¿no? Que son productos de desecho del metabolismo celular, pero que son muy importantes en la perfumería por el olor, porque las esencias y aceites esenciales son responsables del aroma que podrían tener o del olor que podrían tener, ya sea las flores o ya sean los frutos, ya sea la raíz, ya sea la hoja o también el tallo. No se olviden que estas aceites esenciales a veces se utilizan en matecitos, nosotros utilizamos. Por ejemplo, en hoja utilizamos lo que es el cedrón, el paico podemos utilizar, etcétera. Como flor, la manzanilla, las inflorescencias, ¿no? Hay algunas raíces que también utilizamos para la cura de algunas otras enfermedades, la canela, que es parte del tallo también. Entonces, estas esencias o aceites esenciales pueden estar presentes en diferentes órganos de las plantas, ¿no? Ya sea en hojas, en tallos, en raíz, en flores o también en frutos. Luego están las resinas. Estas resinas en realidad se manifiestan a veces en muchas especies cuando nosotros no les tratamos bien. Estas resinas a veces nos están indicando que las plantas no se encuentran bien, están incómodas, o les falta agua, o tienen agua excesiva, o las temperaturas son muy bajas, o las temperaturas son muy altas, etc. ¿Ya? Estas resinas, por eso son sustancias que resultan de la oxidación total o parcial de los aceites esenciales, que son de color amarillo, naranja, rojo y pardo hasta el negro. Esto podemos observar en el pino, en la copaiba, en el bálsamo de Tolú, pero aquí nosotros podemos observar más que todo en el molle. El molle es un llorón, o sea, que a veces
una demostración de la falta de un buen tratamiento, es justamente soltar estas resinas hacia la parte exterior. Esas resinas son de color parduzcas amarillentas que al contacto con el aire se solidifican, ¿no? Se solidifican como perlitas, ¿no? Estas son las resinas. En el durazno también podemos encontrar bastante estas resinas, porque es una expresión así de malestar de muchas especies, ¿no? Por eso van secretando, y en algunos casos, como en el pino, por ejemplo, es como una cosa natural que estos van secretando semillas, es la especie que define, ¿no? Pero en las otras especies es un manifiesto del malestar de la planta. Estamos entendiendo hasta aquí, por favor, sobre las inclusiones hidrofílicas y las hidrófobas. Sí, jefe. Muy bien. Ya estamos terminando, así que, por favor, ya no se duerman mucho, ¿no? Estas inclusiones, muchos de otros autores lo denominan como sustancias ergásticas. Estoy poniendo solamente como ejemplo, ya para que ustedes, a veces revisando la bibliografía pueden encontrar con otra terminología, ¿no? Lo consideran como ergásticas y aquí nos ponen los ejemplos de carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ¿no? Nos ponen también a los taninos, que son de las estructuras de las semillas. Aquí están los cristales nuevamente, que son de importancia en estas estructuras. Aquí están, vean cómo son estas vacuolas contráctiles en estos protozoarios. En el protozoario más que todo se encuentra el contráctil. Esta es la figurita en la que pueden ver que cuando la célula es turgente, la planta está así, pero cuando nuestra vacuola pierde agua, nuestras plantas están de esta manera, ¿no? O sea, se deterioran, se deshidratan, si no les regamos, estas mueren, ¿no? Es eso, y con esto estaríamos terminando lo que es la vacuola. Voy a pedirles que me hagan un resumen. Hoy día tenía que tomarles el examen de la pared celular, en eso habíamos quedado, ¿cierto? Sí, ingeniera. Pero voy a preferir que me hagan ustedes resúmenes tanto de la pared celular como de la vacuola. Este trabajito, por favor, va a estar hasta el viernes, hasta mediodía voy a poner en el sistema para que ustedes puedan subir, ¿ya? Eso es más con la intención de que ustedes tengan un mejor entendimiento, una mejor comprensión, porque les digo, es muy, muy importante conocer a estos que estamos estudiando, que son las tres diferencias de la célula animal, que viene a ser la pared celular, la vacuola y lo que son los plastos. ¿Listo? ¿Está claro, jóvenes? Inge, tengo una pregunta. Dime, hijito. ¿Vamos a hacer a manual o podemos hacer en Word directamente? Para mí siempre es mucho mejor que lo hagan en forma manual, hijo, porque eso les va a servir para que también estudien, ¿cierto? Ya está bien, entonces, Porque lo otro, o sea, es copy-paste, ¿no ve? O sea, y exacto. mejor si lo hacen con dibujitos a modo de estudiar. Siempre existe una mejor comprensión haciendo esquemitas, haciendo dibujos. Así como en este caso, fíjense, a ver, está así turgente, vemos a la plantita bien, ¿no? Eso se nos va a quedar, ¿sí o no? Ya no nos vamos a olvidar. Pero si nuestra vacuola está chusa más o menos, también la planta está ya muerta, ¿no ve? Deshidratada.
Estas imágenes, me imagino que no nos vamos a olvidar. Siempre es un buen recordatorio para tener una mejor comprensión o un mejor análisis de todo aquello, ¿ya? Ya, ya, gracias, Inge. De nada, jóvenes. ¿Está entendido para todos? Por favor, el resumen traten de hacerlo como para estudiar ustedes, siempre basándonos además en nuestro concepto de la materia. ¿Qué estudiamos con la morfología? Estudiamos la estructura, la composición, la función y la forma que tienen, ¿no? Entonces hay que repasar nuestro concepto general de la materia y aplicar en todo aquello que nosotros estamos conociendo. Yo sé que todo esto para ustedes es nuevo y a veces es la terminología que nos complica a veces nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, haciendo un buen resumen, ya vamos a estudiar además, ¿no? Vamos a tener una mejor comprensión y ya luego para nuestro examen, que lo vamos a hacer en forma presencial, vamos a dar los dos grupos juntos, tanto el C como el B, ¿no? Ambos grupos de una sola vez, poniéndonos de acuerdo y que no nos afecte con las otras materias, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar, evitar algunas cruces que podríamos tener. ¿Listo, jóvenes? Porque el examen ya va a ser la próxima semana. Lo que nos falta con ustedes avanzar es lo que referente a plastos, ¿ya? Y parece que nos alcanza todavía avanzar plastos. Podemos descansar tal vez unos 10 minutos y regresar a clases. A ver, les hago una consulta. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, estaría bien eso. Perfecto. Inge, Dime. el tema de los plazos también va a entrar dentro del primer parcial, ¿no, Inge? Perdón. Sí, 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 sí. Es parte del primer parcial. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Entonces, regresamos en 10 minutitos. ¿Jóvenes? Muy Inge, Sí, Inge. Una preguntita. Si vamos a avanzar hoy día a los plastos, la otra semana sería el examen, ¿verdad? nuestro examen, sí. Y Ya, cuanto está bien. más antes demos, siempre es mucho mejor, así para que no se nos crucen después con los otros exámenes de las otras materias, ¿no? Evitamos eso. ¿Listo, jóvenes? Entonces nos vemos en 10 minutos, ¿ya?